de estar presentes en esta oportunidad. Tenemos la segunda clase de anglicanismo. Tenemos personas de Nicaragua, tenemos de Ecuador justamente, nuestro hermano que ha conversado, Gustavo, es de la Iglesia Luterana. Ellos están muy interesados en saber qué cosa, qué significa el anglicanismo y gracias por la presencia de ellos. Y también de nuestros hermanos Elizabeth de Colombia, que seguramente va a contribuir en algún aspecto. Y aunque debo decir que el florecimiento de la iglesia anglicana en México tiene una existencia paradigmática de entre todas las iglesias anglicanas. El padre Andrés va a compartir con nosotros ese caminar, ese surgimiento, ese desarrollo. Y desde ya estamos muy agradecidos al padre Andrés. Aquí recordamos al padre Iván, debe haber pasado alguna dificultad por la cual no puede participar. Sin embargo, esta clase está grabada y la vamos a compartir siempre para aquellos que de repente hoy no pueden estar. Vamos a hacer una palabra de oración para así hacerle pase a nuestro querido padre Andrés. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por que tú tienes mucho que hablarnos en la historia. A veces solamente pensamos que las Sagradas Escrituras es el único modo de que tú hablas, pero también la historia es una forma de tu hablar. Ayúdanos para que a partir de las lecciones de la historia, y no siempre sabemos que son exitosas, Señor. Nos hemos equivocado más de una vez. No hemos seguido tu evangelio. Sin embargo, en medio de todas nuestras debilidades, el vigor de la esperanza de tu evangelio ha fortalecido la presencia de tu iglesia en el mundo y en particular en México y sobre todo en la iglesia anglicana en México. Tú nos tienes, Señor, como tus brazos, tus piernas, tu voz, tus ojos. Aquí estamos. Y gracias por este tiempo con mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, Amén. bienvenidas. Entonces empezamos, Padre Andrés, Empezamos palabras también. introductorias y le pongo la presentación. Quiero hacer una breve oración por el padre Iván, porque esta es su clase y nada más me pidió a mí que la. Yo no sé qué situación tenga, pero el Señor sea con ustedes, oremos. Amado Padre Celestial, Señor, ponemos en tus dulces manos a tu hijo Iván, clérigo, Sí, presbítero en esta Señor. iglesia. Llénalo de sabiduría, de templanza, Señor, Sí. de todas las facilidades que sean necesarias para solucionar cualquier problema que tenga. Cúbrelo con tu santo manto de las acechanzas del enemigo y permítele, Señor, seguir sirviéndote con alegría y con sencillez por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, yo quise integrar en esta clase de la historia del anglicanismo en México, también parte del desarrollo del anglicanismo en América Latina. O sea, no podemos hablar de nada más del anglicanismo en México porque pues considero que también es muy importante el desarrollo. Lo vamos a ver a grandes rasgos y eh, bueno, como esta clase se va a grabar, después la vamos a ampliar. Yo empecé a leer del desarrollo del anglicanismo en otros países, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, y creo que son historias muy, muy interesantes, ¿no? Cómo se desarrolló la IARCA. Pero para empezar, vamos a entender cómo se desarrolló o cómo nació el anglicanismo en la iglesia. Pues adelante, en la iglesia de México. Adelante, La señor. presentación. Ok. A ver, me avisa cuando salga. Sí. ¿Se ve? Sí. Doble clic, ahí está. Ah, no tenemos presentación, la presentación lo hago yo, como película. Bueno, pues podemos pasar a la 2.
la Iglesia Anglicana en México y el desarrollo del anglicanismo. Ok, yo quiero que en esta clase nos llevemos estas cuatro ideas de manera general. ¿Cuál fue el origen de la Iglesia en México? ¿Cómo pudo surgir en medio de un ambiente completamente romano donde no se permitía ni la lectura de la Biblia? Y entonces la Iglesia en México ciertamente participó, la Iglesia, de un movimiento de reforma donde también tuvo que verla mucho la Iglesia luterana, la Iglesia presbiteriana y otras. O sea, como que surgimos en el mismo momento cuando el gobierno permitió la libertad religiosa, porque cuando México se independizó, la primera constitución decía que el pueblo mexicano es un pueblo católico romano. Entonces también necesito que entendamos el marco histórico, cómo surge, ¿no? Cómo se da esta reforma en la iglesia, gracias a lo que llamamos en México la guerra de reforma y la constitución de 1857, que fue un proceso político liderado por un hombre que se llama Benito Juárez. Tenemos algunas figuras claves como en el desarrollo, como el, el presbítero Manuel Aguas y el obispo Ridley. Y bueno, después vamos a ver brevemente el panorama regional del desarrollo del anglicanismo en América Latina, ¿no? Empezamos. Pasamos a la que sigue y empezamos. En la clase pasada, pues ya vieron casi todo lo que es el desarrollo de la iglesia anglicana a nivel mundial. Yo nada más quiero dejar de la clase anterior, retomar una idea central, ¿no? Que la iglesia anglicana no nació del divorcio de Enrique VIII, creo que se ha quedado muy claro, sino que se cobijó en la corona, ¿no? Está surgida de la reforma eclesiástica en Inglaterra. Si leemos libros de Inglaterra, podremos ver que ellos ven el surgimiento de la iglesia anglicana como una reforma que costó sangre, así que sangre, sudor y lágrimas y sufrimiento extremo. En esta reforma conservamos la sucesión apostólica, sacramentos, credos históricos, liturgia, y lo único que quitamos fue la sujeción al papado, bueno, entre otros dogmas, cosas que pensábamos eh, que no eran cristianas. Entonces terminamos considerando a la iglesia anglicana como una iglesia, o el anglicanismo como una corriente católica reformada. La iglesia se expandió, como sabemos mucho, digo, como sabemos todos, por el colonialismo británico, ¿no? Llegó a Australia, Canadá, a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Sudáfrica. En algunos países, por ejemplo, me decía una novia que, mexicana, que se va a casar con un australiano, se van a casar aquí en Cancún. Me decía, curiosamente en Australia, cuando hablamos de la iglesia católica, no pensamos nunca en la iglesia romana. Dice, mi novio se creció en la iglesia anglicana y para ellos decir iglesia, aunque solamente somos el 27% de la población, pues mucha gente no va a la iglesia, pero consideramos que a la iglesia como la iglesia anglicana, es obvio. Así como nos pasa a nosotros en el colonialismo, como en la iglesia romana, aquí todos hablan de la iglesia como si fuera la iglesia. eh, Referirse a la iglesia implica la iglesia romana. Con el colonialismo, en realidad los ingleses empezaron a llegar a muchas partes, incluido China, pero no les interesaba tanto a los marineros y a los de las compañías de las Islas Británicas llegar a evangelizar. Realmente ellos lo que querían llegar a comerciar. Pero cuando se convirtieron formalmente en colonias inglesas, la corona sí envió a las sociedades misioneras, ¿no? Y les digo esto porque curiosamente nosotros
no recibimos ese origen. Casi como decía el, el DEAN, casi todos los países fueron fundados por la Sociedad de la Propagación del Evangelio y la Sociedad Misionera de América del Sur, ¿no? Son las dos mundiales. Una se dedicó a África, a Asia, y la otra se dedicó a llevar aquí a América Latina. Como sabemos, hoy la Comunión Anglicana agrupa 40 provincias autónomas y en América Latina el, el anglicanismo llegó por dos vías: las comunidades migrantes de británicos y de americanos episcopales y los procesos de reforma religiosa como sucedió en México. Entonces, vamos a la siguiente, Dean. ¿Qué tenemos aquí? Los orígenes de la reforma liberal en México. Yo quiero decir, no podemos separar el surgimiento de la iglesia anglicana en México de la situación política de la reforma, como les decía, política en México van de la mano. No, nunca hubiera podido existir la iglesia anglicana en México si no hubiera nacido esta reforma. Entre muchas otras cosas, durante la guerra de independencia, había fracciones que no estaban de acuerdo con el poder que tenía la iglesia romana y algunos misioneros no anglicanos, sino de otras denominaciones, llegaron aquí a llevar una misión como en secreto. Tenemos mucha evidencia de ellos. Eh, pero siempre fueron reprimidos. Teníamos el problema de que en México aunque nos independizamos, seguíamos teniendo dominio de la Iglesia Católica Romana porque en la primera constitución, como les decía, se determinó que la religión oficial era la católica romana. De hecho, era México independiente y católico. Eso provocó que con la falta de gobernabilidad en un territorio tan grande como México, la Iglesia católica romana tuviera mucho control sobre las situaciones políticas en México. Ellos dominaban completamente, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, el registro civil, ¿no? Para saber que eras mexicano, tenías que pedir tu acta de bautismo, ¿no? Si no, aunque no creyeras en eso, tienes que bautizarte, si no, no llegabas a ser ciudadano. Estos abusos empezaron a tener muchos críticos que pensaban diferente. Muchos venían de pensadores de la Reforma y de pensadores también de otras entidades que casi no se mencionan, pero tuvieron un impacto definitivo, como las sociedades de masones en México, que promulgaban terminar en la dominación del clero romano y poder tener un gobierno más laico. O sea, querían ellos, aunque ellos peleaban por el poder, pues provocaban esto, que hubiera más libertad de pensamiento. En este marco nació un grupo de sacerdotes, que muchos de ellos fueron mártires allá por 1854, poco antes de las leyes de reforma que están en 1857. Poco antes se reúne un grupo de sacerdotes que trata de formar una iglesia católica mexicana. ¿Por qué? Porque no estaban a favor estaban en contra de muchas cosas y no estaban a favor de muchas otras. Por ejemplo, en México había abusos, pues, como el cobro del diezmo en algunas partes a la fuerza. O sea, si producías, estabas produciendo bien, la iglesia tenía capacidad de quitar el diezmo, ¿no? Como si fuera Hacienda, o como si fuera un cartel de hoy en día de la mafia, ¿no? Llegaban y te exigían el 10% so pena de
pues descomulgarte o de pasarte por la justicia. La Santa Inquisición aquí tuvo poder hasta poco pasado la independencia, no en forma de la Santa Inquisición, pero sí como un organismo represor para tener el control de la creencia católica en México. Cuando se viene las guerras de reforma, o sea, el pedir que la iglesia y el Estado se separaran, tuvieran una separación, o sea, que la iglesia no tuviera injerencia sobre el gobierno de México, produjo una guerra muy, muy cruenta en México. Eh, Tuvieron incluso apoyo de fracciones extranjeras, pero finalmente las guerras de reforma y lo que se llamaban los liberales mexicanos triunfaron y pudieron hacer una nueva constitución que permitía la libertad de culto, el que cada quien creyera en lo que quisiera y no necesariamente en la Iglesia Católica Romana o en sus dogmas. Recuerdo mucho cuando estuve estudiando el seminario, en esta clase que duró 6 meses, ¿verdad? Recuerdo mucho que leímos lo que pasó, las revueltas que hubo cuando la Sociedad Bíblica Británica mandó ejemplares de la Biblia que no tenían, que no tenían los libros deuterocatólicos, o sea, por ejemplo, no sé, sabiduría, ¿no? Que es muy bonito, pero pues, no viene en el canon, ¿no? Y bueno, sí es una revuelta así de gentes, del el clero desde los púlpitos, decían que eso era del demonio, que querían eh, dividir a la iglesia y destruir la iglesia. O sea, imagínate cómo estaba de dominado o ¿cómo se dice? Alienado, de manejado la religiosidad, cómo es posible que incluso el mismo gobierno apoyaba que no se distribuyeran Biblias cuando la iglesia romana ni siquiera distribuía, no le interesaba distribuir Biblias, porque además el evangelio se decía en latín y gran parte de la misa era en latín, solamente el sermón, donde, pues, por ejemplo, mi abuelita decía, les quiero platicar una historia personal. Yo vengo de una familia que construyó, que fue parte de la construcción del ferrocarril en México. Lo hizo una compañía británica. Ellos hicieron el ferrocarril, trajeron el ferrocarril. Y los que venían, pues eran anglicanos, ¿verdad? Entonces procuraron tener una comunidad anglicana que todavía existe, que se llama San Francisquito, bueno, se llama San Francisco, bueno, está en un pueblito que se llama San Francisquito, Acasuchitlaltongo, en el Estado de México. Y ahí ellos empezaron a, pues, enseñarle al abuelito de mi abuelita acerca de otra iglesia y le dieron una Biblia y entonces decía mi abuelita, su abuelo y su papá le decían, ¿cómo es posible que este clero que está en la iglesia de Nopala o en la iglesia bueno, de Nopala en el Estado de México, diga tantas barbaridades que no dicen, que no vienen en la Biblia? Y ellos no pueden decir abiertamente que eran evangélicos, pues porque todavía existían este tipo de consignas de que te vieran mal, ¿no? En fin, así estaba la situación. Entonces, estos padres constitucionalistas empiezan a formar a reunir gente, a hablar con la gente, a distribuir el evangelio. De hecho, así se decían. Su lema, aunque estaban perteneciendo todavía a la iglesia romana, su lema era ser reformista intracatólico, o sea, no afuera no pelear afuera de la iglesia, sino adentro de la iglesia católica romana. Ser nacionalista y antirromanista, o sea, quedarnos con el culto, pero reformarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia necesitaba una reforma. Y ese era su lema.
Uno de los principales líderes de estos padres, lo vamos a ver, fue Manuel Aguas. Y ellos, bueno, con el tiempo formaron con el tiempo y la visita de un hombre que se llamaba, ay, se me fue el nombre, pero Nottingham, ¿cómo se llama este cuate? Déjenme checar un documento. No, bueno, permítanme, permítanme, ya, gloria a Dios. Ya no lo busco. Bueno, hubo un personaje, hubo tres sacerdotes, entre ellos uno que se llamaba Sóstenes, que fueron a Nueva York, de estos padres constitucionalistas, a pedir apoyo de la iglesia episcopal en Estados Unidos. Una persona que les ayudó fue Matías Romero, que fue secretario de Hacienda y después fue embajador de Estados Unidos durante 20 años. Matías Romero ayudó financieramente o los coberturó para que pudieran conectarse eh, con la iglesia episcopal en Estados Unidos. Quiero decirles que estos padres constitucionalistas, aunque no tenemos eh, muchos documentos que lo afirmen, sabemos fielmente que eran gente conocida del presidente Benito Juárez. Yo recuerdo que en alguna ocasión, eh, en en un taller, me decía una persona que está muy metida en en la francmasonería, me decía eh, que pues ellos saben que se promovió, que Benito Juárez lo que quería era una iglesia católica mexicana, o sea, una iglesia que, que conectara al pueblo de México, no con una potencia extranjera, sino con una potencia, con su propia iglesia, ¿no? Como ha sucedido en Rusia y en China, ¿no? Pero pues no se le dio porque pues, había muchos intereses de por medio. Entonces salen estos tres sacerdotes a Nueva York y allá conocen a un sacerdote chileno que después vendría a ser el primer obispo en México, que es Ridley. Y, y bueno, pasan muchas peripecias. Otros clérigos de la iglesia anglicana, les digo que no puedo preparar bien esa parte, pero otros clérigos, lo recuerdo muy bien, en especial uno, pasaron aquí varios meses y entre ellos empezaron a formar lo que se llamó la Sociedad Católica Apostólica Mexicana. Ahora sí nos vamos a la que sigue. Después de 1864, empezamos con el primer culto, ya de manera formal, aunque había habido muchos antes, de un culto anglicano en México. Quiero decirles que antes de este culto anglicano en México, uno de los padres constitucionalistas de los que yo les hablaba fue Manuel Aguas. Manuel Aguas fue un clérigo que desafió a la Iglesia Católica Romana cuando con ayuda de Ridley, Henry C. Ridley, conocido como Chansey, yo quise poner el nombre completo, con ayuda de ellos les dan le compra por medio de Matías Romero el, uno de los templos más importantes de la ciudad, que era el convento de San José de Gracia. Y entonces, y se le adjudica a la naciente iglesia eh, de los padres constitucionalistas que se llamó la Iglesia de Jesús. Y ahí abiertamente me causó mucho escándalo eso. Y Manuel Aguas le de- desafía a la Iglesia Católica Romana. Le dice, si quieren venir a discutir de manera bíblica cualquiera de sus pretensiones, vengan aquí. Aquí los voy a estar esperando. Desafortunadamente, este hombre consideramos el primer mártir de la iglesia anglicana en México y tal vez
de los primeros en el desarrollo del anglicanismo en toda América Latina, fue envenenado, o sea, aunque su muerte quedó siempre en el misterio, no, el gobierno no quiso investigar, o sea, taparon, pero él fue envenenado, sabemos, por algunos documentos que hoy se encuentran en la UNAM, fue envenenado 15 días después de esa declaración o ese desafío que lanzó hacia la iglesia eh, romana, ¿no? Entonces, bueno, para 1869 ya de manera formal se celebra el primer culto de con familias de habla inglesa eh, en México, ¿no? Y se crea lo que sería nosotros tenemos como 25 de diciembre de 1869 el nacimiento de la Iglesia Anglicana en México. Y bueno, Henry, después hablando de este hombre, Henry Chancellor Ridley, pues fue un predicador eh, chileno, fíjate, ni siquiera era mexicano, era chileno él, se educó en Estados Unidos. Y eso de que él viene de Chile, es lo que les digo que nosotros en realidad somos el producto de toda una corriente reformadora que podemos hablar muchas cosas en México porque aquí estamos, pero es muy interesante cómo surgió todas las problemáticas que tuvieron los misioneros de esta sociedad que les decía para las misiones en América Latina, cómo los habrán también tratado y maltratado, ¿verdad? Porque en México, después de que se funda ya la Iglesia Anglicana en México, nosotros tuvimos también mártires. Por ejemplo, eh, cuando Ridley empieza a ordenar a nuestros primeros presbíteros, muchos se van al campo a- de misioneros. Y lo que más escándalo causaba, si leemos los documentos de los periódicos de ese tiempo, que eran muy escuetos, pero los tenemos, pues era que llegaban sacerdotes casados con mujer y con familia, ¿no? Entonces el pueblo no, ni el pueblo ni ellos querían que les dijeran padre o sacerdote, como era. Yo hoy por todas partes me dicen Padre Andrés, y generalmente yo me firmo Ángel Andrés, y algunos conocen mi esposa y se escandalizan, pero yo le digo a la gente, no me diga Padre Andrés, sí, padre, no se preocupe, o sea, pero en aquel tiempo nuestros clérigos pedían que les dijeran Señor. Entonces, yo hasta esa tradición de decirle Señor a los clérigos, a nuestros clérigos en México, yo todavía me acuerdo cuando yo era muy niño que iba a la Catedral de San José en México, cómo mi mamá hablaba del señor Gómez. El señor Gómez era el sacerdote que teníamos, era el deán de la catedral y no le decíamos padre, ¿ves? Era señor Gómez y incluso cuando había plática en la familia decíamos señor. Porque les digo esto porque cuando empieza la misión anglicana en México, cuando llegamos primero a Michoacán. En Michoacán tuvimos muchos problemas aunque ya había libertad religiosa, la misma gente conducida por los sacerdotes decían que nosotros éramos heréticos o veníamos del diablo, no sé, que éramos sacerdotes falsos. Bueno, todavía, ¿verdad? Todavía una señora hace poquito me acaba de decir, a mí mi párroco me dijo que usted es un sacerdote falso. Le digo, ¿por qué? Le digo, dicen, no nos hagamos tontos. Yo conozco a su esposa y a sus hijos. Le digo, ¿y eso qué tiene? ¿Qué sacerdote le dijo que yo soy falso? Ay, pues el mío, digo, le apuesto que si le pregunta de veras, le va a decir que no. Pero bueno, me imagino el drama. Eh, Empezó a crecer la iglesia, pero tuvimos un problema con las guerras que se vinieron después con Estados Unidos. Y mucha gente de la iglesia episcopal o anglicanos salieron, incluso los británicos, tuvieron que salir del país y entonces eso redujo la misión entre el nacimiento de la iglesia de Jesús
y el fin de la iglesia, el nacimiento de la iglesia anglicana. Es decir, voy a repetirlo, nacimos en México como la iglesia de Jesús, una iglesia católica, pero no romana, una iglesia católica mexicana, y después de Ridley, que nos empezó a ordenar clérigos, pasamos a ser cobijados por la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que nos regaló pues el libro de oración común en español y ahí empezamos a fundamentar el culto. En la siguiente, eh, sí, por favor, la siguiente. En, en realidad somos tan jóvenes que hasta 1958, antes de la división de la iglesia en México en 5 diócesis, solo habíamos tenido 5 obispos. Todos fueron personas pues, muy importantes dentro de la historia. Les hablaba de Ridley, pero pues después vino Enrique Aves, que se aventó toda la problemática de la Revolución Mexicana. Me acuerdo que mi abuelita nos platicaba que pues cuando vino la Revolución Mexicana ella la metieron en un barril porque ella nació en 1900, tenía 10 años y, y me platicaba que después de que pasaba todo eso, todavía la iglesia eh, les venía a dar, Vamos a o sea, regresar, yo la sé, la iglesia, pasión empieza y eh, sé que no vamos a... en aquel tiempo era la iglesia episcopal en México. La iglesia episcopal fue una iglesia que ayudó mucho a la gente cuando se vino la guerra de independencia en México. Fue una guerra muy cruenta. Y, y bueno, lo sé porque pues me acuerdo que mi abuelita os platicaba eso, que llegaban en caballo porque los mandaba el obispo Enrique. Bueno, después tuvimos a Creighton, que en realidad pues trajo los fondos que necesitábamos mucho. eh, Continuó con la obra, pero más bien él se dedicó a consolidar lo que ya teníamos, ¿no? A Christchurch, como la iglesia de habla inglesa, Sí. eh, en México, como ya que tuvieron edificio, consolidar San José de Gracia, y fue como una época, de estos 9 años, 8 años de él, fue una época de crecimiento. Después tuvimos un obispo mucho tiempo, que es el que le pega a mi familia, que fue el obispo Efraín Salinas. Efraín Salinas empezó ya realmente en un México de paz a expandir a la iglesia, eh, a allá empezar a tomar realmente en todo México, o casi en todo México, ya tener congregaciones formales. Realmente yo no tengo muchas historias del obispo Salinas, aunque sí sé que fue amigo de mi papá, pero después de Salinas vino alguien que sí fue amigo de mi familia y que incluso me bautizó, que fue el obispo José Guadalupe Saucedo, que es el obispo que le da nombre a nuestro instituto teológico, ¿no? Nuestro instituto teológico se llama José Guadalupe Saucedo porque fue el primer obispo ya consagrado aquí en México. Todos los anteriores, incluso Salinas, fueron consagrados en Estados Unidos, pero José Guadalupe Saucedo ya fue consagrado en México y él sí fue muy misionero, más bien tenía todo el dinero y cometió los errores que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Él viajaba a un lugar, hacía una misa, les gustaba, alguna familia que vivía en un pueblo remoto pedía que se instalara una misión ahí o que le regalaran un terreno, y José Guadalupe construyó una iglesia. Y construyó iglesias, pero no las construyó en las ciudades. Entonces, hoy en día tenemos el problema en la iglesia anglicana en México de que pues eh, tenemos muchas misiones que están muy apartadas, que son de pueblos que siguen siendo pobres, que no tienen capacidad de mantener al clérigo. Porque mientras vivió José Guadalupe Saucedo, nosotros éramos parte eh, de la iglesia
episcopal de Estados Unidos y los sueldos de los clérigos venían de la iglesia episcopal de Estados Unidos, como pasa en Yarca, ¿no? En toda la iglesia en, en Centroamérica. Pero, pues, cuando él dejó de estar, ya los clérigos tenían, de hecho, él mismo preparó a la iglesia para la autonomía, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, ya tenemos a los obispos mexicanos o primados de México. Bueno, esto ya hablamos de todo esto, ¿no? No, ahí mismo, sí, exactamente así. Aquí tenemos ya los obispos que nos llevaron a ser una provincia autónoma, ¿no? Hablamos de José Guadalupe Saucedo, que fue un obispo muy longevo, porque estuvo desde 1958 hasta 1989. Él, de hecho, vivió, o más bien él vivió y motivó también la reforma del libro de oración común, porque antes trabajábamos con el libro 1909, el libro negro de 1927 o 17, no me acuerdo, pero todavía me tocó usar el libro negro, pero ya con el obispo José Guadalupe Saucedo y este hombre Sergio Carranza Gómez, que después vino a ser el obispo de la diócesis de México, este, empieza ya de manera formal la transición de ser iglesia episcopal de Estados Unidos en México a ser iglesia anglicana de México. Eso se da durante el obispado de Sergio Carranza Gómez. Ya para el 13 de mayo de 1955 ya se constituye en provincia autónoma con 5 diócesis. Y actualmente somos una provincia autónoma con 5 diócesis y unas 52 parroquias, bueno, lo que se cuenta, y 36 misiones organizadas en todo el país. O sea, quiero decirles que antes no éramos 52 parroquias, pero a raíz de que ya no nos da recursos la iglesia eh, episcopal, pues muchas se han tenido que convertir en parroquia. Entonces, un dato muy, muy, muy reciente. Y esa es, pues, espero que en este breve tiempo les haya podido yo dar un repaso general de la historia. Actualmente nuestra historia es diferente. Les decía que en México tenemos 16, digo, 5 diócesis, 52 parroquias, 36 misiones y 12 instituciones afiliadas. Eh, es importante hablar que ahorita actualmente tenemos una división en la iglesia eh, anglicana en México que se suscitó a través pues, de la imposición de un obispo en el norte en la diócesis del norte. Se hizo una elección amañada. La mitad de la diócesis del norte no estuvo de acuerdo. El obispo primado, el obispo exprimado acababa de entregar su primacía, tampoco estuvo de acuerdo porque el obispo primado digo, el obispo primado venía del norte, que era el obispo Moreno. Pues no estuvo de acuerdo en las trampas esas que se hicieron y eh, pues se pronunció como apoderado legal por un cambio de, de obispo en el norte, pero este obispo del norte que fue electo de manera indebida, pues fue apoyado por la diócesis de México y la diócesis de Cuernavaca. Y ahí empezó una división. Las diócesis de México y de Cuernavaca, junto con la semidiócesis del norte, empezaron a hacer sus propios sínodos y a reunirse entre ellos y a formar un, un, un nuevo comité ejecutivo nacional y desconocieron a los dos obispos a los tres, bueno, a los dos y al actual apoderado legal de la diócesis del norte.
los desconocieron, hicieron su iglesita, ¿no? Entonces, pues muchos, no solamente yo, sino muchos anglicanos que venimos de mucha, vaya, por ejemplo, no quiero hablar, mi familia está muy molesta, ¿ves? Por esta situación. Toda mi familia viene de siempre de la iglesia, viene de la iglesia episcopal. Entonces ellos dicen que cómo es posible que una historia de tanto sufrimiento, de tanta persecución, termine ahora que ya estamos floreciendo, que ya tenemos todo, en esto, ¿no? Pero bueno, son los caminos de Dios y tenemos que seguir con los caminos de Dios. Y bueno, me gustaría entonces pasar ya ahorita brevemente al desarrollo no sé, hasta creo que tenemos, porque siento que ya me pasé de clase, ¿no? Oh, en realidad, tenemos, porque son todavía, es casi una hora, sí, ¿no? Tenemos hasta las 9:30. Ah, bueno, entonces vamos a Podemos terminar dialogar. esto y platicamos. Ya tengo permiso de platicar algunas historias como estas que son. Pero teníamos ahí eh, ¿cómo se llaman? Esquemas más cerca del desarrollo de la iglesia Puedo, en Latinoamérica. No, puedo, puedo compartirlo, a ver. Ah, sí, ¿verdad? y son dos o tres nada más. Sí, es verdad, no lo vi. Ok. Sí. Es un panorama muy cortito, ¿no? Les pido Pero está me muy bien. disculpen. No, bueno, como sucedió también en México, les platicaba que la congregación a la cual viene mi familia nació en realidad de británicos que venían a trabajar al ferrocarril, ingenieros. Pues así eh, han surgido realmente muchas comunidades por los migrantes británicos, ¿no? Que pretenden tener eh, su culto en su suelo, ¿no? Desafortunadamente los británicos no son tan presentes en toda América Latina, pero donde han llegado, pues han formado iglesias. Y otro problema que tenemos nosotros, los anglicanos, y eso me lo enseñaron desde niño, que nosotros no somos proselitistas, lo cual se me hace muy absurdo, pero en realidad, incluso doble A, los alcohólicos anónimos a nivel mundial toman esta idea del anglicanismo de decir, nosotros no somos proselitistas, sino, sino que buscamos más la atracción que el proselitismo. Quiere decir, no conozco ninguna sociedad misionera de anglicanos que vaya tocando de puerta en puerta y regalando folletos para decirte que vengas a la iglesia porque todas las demás iglesias están equivocadas. Entonces, el problema que tenemos es que las comunidades británicas pues, son muy pocas y no han tenido el impacto deseado o para ser una comunidad grande, ¿no? La iglesia anglicana de Sudamérica, en realidad estamos hablando desde, eh, no desde América Central, sino desde Venezuela para abajo. Estaba hasta 1974 bajo la autoridad directa de Canterbury. Le decían el Cono Sur, no sé si han oído no sé por qué Cono Sur, si ahora ya hablan del Cono Sur, incluyen a India y África, ¿no? Pero en realidad eh, yo oía que eran el Cono Sur. Esta incluía Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay. Eran 7 diócesis con unos 330,000 miembros, ¿no? Según 2013. El otro fue el trabajo misionero organizado. Ahora, ¿cómo hace misión la iglesia anglicana en esos países? Entiendo que en realidad fue a través de la atención, de poder llevar atención y ellos consideraban que una forma de atenderlos era llevarlos a la religión verdadera, ¿no?
Entonces tenemos que desde 1742 en Mosquitia, la, la Sociedad para el Evangelio en América, y eh, llevó la Biblia y el libro de oración común a los pueblos indígenas. La misión Aucarena en 1894 y la misión de Chaco en Paraguay en 1890. Eran misiones que se encontraban sin iglesia. Porque quiero decirles aquí, también decirles que tal vez de los errores o aciertos de la iglesia anglicana es que siempre la iglesia anglicana en todos los lugares donde yo conozco que hay iglesia anglicana, respetan mucho las tradiciones locales, o sea, no vamos en contra de lo que piensa la gente a nivel mundial. Y digo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la India, ¿no? La India fue, pues, creo que 4 siglos británica. Bueno, fue colonia británica más, pero a partir de 1800 se convierte lo toma, ya deja de ser parte de la Compañía de las Indias Orientales y lo toma la colonia británica como colonia, y van clérigos de la iglesia anglicana a hacer misión, a diferencia del gobierno inglés que se sentía que nosotros somos el gobierno y los otros son eh, pues el pueblo a quien estamos explotando, parte de la colonia. Ellos iban con la idea de servir, pero digo esto como ilustración, no era la idea de evangelizar como la que tuvimos en América Latina, de te quito tu forma de entender las cosas y te doy una nueva forma de ver la vida. Y les digo esto porque, por ejemplo, en Mérida, aquí en Mérida, Yucatán, Montejo, un conquistador, pidió que se sacaran todos los códices mayas, so pena de muerte, para quemarlos en la plaza principal de Mérida. Hasta la fecha, los mayas en México siguen siendo mayas, hablan maya y creen en cosas que en maya, como en los aluches, o sea, siguen teniendo pero ya revuelta con la religión católica. Todos son muy católicos, pero todavía creen en los aluches y en los tsiles, ¿no? En los tsiles, que son los señores de la naturaleza. En India pasó lo mismo, les digo esto porque en India nunca les quemaron libros, ¿no? No tenemos persecución eclesiástica ni en ninguna de las colonias que ha tenido la iglesia anglicana, incluso en los dos pueblos que yo hablaba, eh, bueno, estos 3 pueblos que hablaba de Mosquita, de la misión Araucana en Chile y la misión del Chaco. No, no llegaron a imponer una nueva religión, sino a tratar de trabajar con su religión. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos generó una iglesia semiautónoma en la que se llama IARCA y que comprende a los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que tienen raíces en la evangelización de las Honduras británicas desde el siglo XVII. Se volvieron a una provincia autónoma en 1997, pero hasta la fecha siguen siendo soportadas y apoyadas por la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Si quiere, vamos a la que sigue, ¿no? Aquí en este cuadro, pues podemos ver el panorama de cómo se han desarrollado las provincias, ¿no? En América Latina, la Iglesia Anglicana de México obtuvo su autonomía en 1995. La Iglesia Anglicana de la Región Central de América, la IARCA que decíamos, entre el 97 y 98. La Iglesia Anglicana de Sudamérica, que tiene incluida Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en 1983. Y la Iglesia Episcopal de Brasil en 1965. No sé,
Padre Dean, ¿qué nos pueda platicar usted de la Iglesia Anglicana en Sudamérica? ¿Cómo está estructurada? Porque pido una disculpa, yo quería documentar más esta parte, pero ya no me dio el Sí, tiempo. en el día de hoy, ya la Iglesia de Chile se ha conformado como, digamos, una provincia independiente a las demás. Entonces, ahora está la Iglesia Anglicana de Chile como provincia No, y el resto de los países que siguen conformando como Bolivia, Paraguay, Argentina, y Perú, sí, Uruguay, están conformando ahora las iglesias anglicanas del sur, ¿no? Entonces, ahora existe, esto es muy probable que en los próximos años la propia Iglesia Anglicana de Argentina se conforme una provincia también, ¿no? Entonces, hay una característica que tienen las iglesias de este lado sur de América Latina, están mucho más relacionadas con el movimiento GAFCON a nivel mundial, que es un movimiento mucho más, digamos, evangélico y a veces mucho más conservador sobre varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, la ordenación de las mujeres, por ejemplo, alguno y otro aspecto sobre, digamos, la comunidad LGBTI, también quizás no tan, digamos, no con tanta presencia anglo-católica propiamente, ¿no? Usualmente inclusive pretenden no llamarse ni reverendo ni padre, prefieren hermano. llamar sus clérigos pastores, son Mm, pastores anglicanos, ¿no? Entonces, el uso del cuello clerical es muy sobrio realmente, o sea, casi a veces hay momentos que ni siquiera lo usan. O como ocurrió en Perú, por ejemplo, en una reunión sinodal tratando de distinguirse de la Iglesia Católica Romana, querían tomar como una decisión canónica el de que los clérigos no usaran el cuello clerical con camisa negra, sino con otro color, ¿no? Eh, Estos son, digamos, aspectos que puede sin duda distinguir. Usualmente, y es interesante ver que en este lado sur ha pregonizado mucho el movimiento carismático anglicano. qué Y bueno. sí, hay un aspecto interesante de este movimiento, pero usualmente ha sido, como muy bien indicas, creado con las misiones británicas, ¿no? Usualmente, ¿no? Esto es lo que puedo más o menos indicar. Muchas gracias, Dean. Oiga, pues terminamos entonces ya la clase, nada más con las conclusiones finales que vienen la próxima. Entonces, para cerrar la clase, ¿no? La Iglesia Anglicana de México es un caso singular porque les decía que nace realmente un movimiento político en México y ese movimiento político aprovecha una reforma, igual que pasó en la Iglesia de Inglaterra, una reforma interna de clérigos católicos romanos que tratan de reformar su iglesia. Y por otro lado se apoya en algunas iglesias, no todas son de la iglesia episcopal, pero sí misiones extranjeras que pues hicieron, se solid, ¿cómo se dice? Bueno, se hicieron amigos para poder enfrentar en la represión. Este, ay, Dios mío, permítame. Hijo, estoy en clase, ¿te puedo hablar en 15 minutos? Gracias.
el anglicanismo, por otra parte, lo que queríamos también revisar es el desarrollo del anglicanismo eh, en otras partes, pues fue el producto de casi lo mismo, pero de las misiones británicas y de la propia necesidad del pueblo de buscar una, pues una alternativa, ¿no? A algo que no les pasaba. Y bueno, las preguntas para que queden ahorita para nosotros sería, ¿qué significa la autoridad eclesial en una comunión sin poder, jurisdicción centralizada como la iglesia anglicana? Me quedó mal esta frase, pero debería de ser. ¿Qué significa para nosotros la autoridad eclesial en un modelo de iglesia como la iglesia anglicana, donde todos somos provincias, donde no tenemos un papa central? ¿Y cómo podemos llegar a una comunión universal? O sea, les agradezco mucho su atención y dejamos esas preguntas para que a raíz de las historias que hemos visto podamos platicar un tantito. Estoy abierto a sus preguntas y a sus comentarios y les agradezco muchísimo su atención. Ay, creo que tienes cerrado el micrófono, Dan. Gracias, padre Andrés. O sea, imagínense dar en esta pequeña hora, hora y cuarto, el resumen de la historia de la Iglesia de México es realmente, realmente un gran esfuerzo. Y gracias, padre Andrés, por este esfuerzo. Y vamos, acá tenemos varias manos alzadas que seguramente son comentarios o preguntas. Sería estupendo empezar con eso y la interacción, padre Andrés, inmediatamente, por favor. Empezamos con la reverenda Elizabeth de Colombia. Sí, cómo no, reverenda, por favor. Gracias. Fascinante escuchar nuevamente la historia, pero creo que le faltó un detalle muy importante. Y es que a mí eso me pareció, cuando lo escuché la primera vez, me pareció fantástico. Es la historia del padre Manuel Aguas, el apodo que recibió el Lutero mexicano. Me parece que es muy bueno resaltar esa parte, ya que el paralelismo con Martín Lutero es fascinante, especialmente por la carta que él publicó de la ruptura con su iglesia romana, ya que él hacía énfasis en los dogmas papales. Entonces me parece que es bueno resaltar esa parte de que es el Lutero mexicano por el gran papel que él tuvo. Aparte era un ex fraile, o sea, los dos eran frailes, fueron frailes. Eh, Creo que Manuel Aguas era dominico, pero no estoy muy segura. Pero ambos eran frailes. Y entonces es bueno pues como también sacar esa parte a relucir. Gracias. Padre, un comentario. Padre Andrés. Está sin su micrófono, padre. Perdón, les voy a Oh, dejar aquí un link de esto que está diciendo la reverenda. Muchísimas gracias por su comentario, la reverenda. Realmente para que lo lean con tranquilidad, está ahí pues uno de los tantos trabajos que se ha hecho sobre Manuel Aguas y está muy amplio, sí, y curiosamente se llama así como ella dice, ¿no? Como usted dice, reverenda, el Lutero mexicano. Este, sí, vale la pena comentar un poquito más de él. Y gracias por mencionarlo. Pues adelante con otra mano alzada, Gustavo Caña estaba con la mano levantada. sí, por favor, Gustavo. Y sí, buenas noches con todos. Muchas gracias. La información muy interesante. Em, quería entender con claridad el movimiento del que se hizo relación, eh, el nuevo movimiento, el primero que se mencionó, porque se mencionó el carismático anglicano, pero antes se mencionó algo que seguramente es en inglés y no entendí ya sea el acrónimo o lo que significa. GIFCOM Ah, o algo Ah, así.
Ok, padre les puede ayudar más con eso, sí. sí, sí, sí. Dentro del movimiento anglicano, ustedes saben, hay una suma de decisiones, comentarios, opiniones que se dan en la comunión anglicana. La comunión anglicana es más una relación federativa sobre temas, y por lo tanto, lo que se pueda dialogar o lo que se pueda recomendar a nivel mundial siempre son, digamos, planteamientos y desafíos para las iglesias regionales como México, Brasil, Estados Unidos, etcétera. Y hay temas que han llegado a ser, digamos, situaciones de conflicto sobre temas éticos, sobre temas que tienen que ver sobre el concepto de género, etcétera, etcétera. Creo que no es Ujú, solamente la iglesia anglicana, también lo es en la iglesia luterana, en la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, donde finalmente, por ejemplo, el tema de la ordenación de las mujeres ocasionó tomas de posición, algunos a favor, otros en contra. Siempre en la comunión anglicana estos temas no son, digamos, una decisión que se debe implementar de manera obligatoria, sino es, digamos, cada iglesia regional toma decisiones a partir de sus obispos, el colegio de laicos y de presbíteros, de tal manera que esta o se implementa o no se implementa acorde a la mirada, a los tiempos de Alexa, cada calla. iglesia regional, ¿no? Entonces, al respecto, pues quiero decirles, hay temas que tienen que ver también con el modo y de la interpretación de las escrituras. Hay conflictos sobre líneas de pensamientos teológicos, porque cada iglesia regional tiene el nivel de la autonomía para poder tratar aspectos sinodales que tienen que ver no solamente en pastoral, también teológicos, también bíblicos, también temas éticos y temas morales. Y uno de los temas también tiene que ver con el tema de el enfoque de género, el concepto de género, teología de género, el concepto de inclusividad. Y entonces esto ha ocasionado no solo este tema, o sea, hay muchos otros temas que ha ocasionado movimientos internos en la iglesia anglicana, como es el caso del movimiento GAFCON. El movimiento GAFCON es un movimiento que pretende consolidarse entre grupos de iglesias que piensan que hay aspectos que no deben variar, que no deben cambiar, que deben mantenerse ciertas posiciones tradicionales sobre ciertos ujú, conceptos hermenéuticos, sobre el tema de la ordenación, por ejemplo, de la mujer. Solo hay una tendencia de que algunos solo acepten el diaconado femenino, otros ni siquiera el diaconado, y entonces sobre ese tema y sobre otros temas más, incluyendo el tema de la comunidad LGBTI, entonces hay posicionamientos sobre el tema, ¿no? Ocurre también en la iglesia luterana, donde hay posiciones al respecto. Este movimiento, GAFCON, que a un momento dado daba la impresión de ser, como muchos otros vaticinaban, en un cisma, en realidad es un movimiento que pretende consolidar, digamos, un grupo que piensa de esta manera. Ahora, hay libertad en la comunión anglicana, de que cada diócesis, perdón, de cada iglesia regional conformada por varias diócesis puedan tomar una posición al respecto, ¿no? Entonces, el movimiento GAFCON, que curiosamente tiene una alta presencia en el sur de América, también tiene una alta presencia en el sur de África. Eso tiene que ver también con muchos aspectos increíblemente socioculturales, ¿no? Y tiene que ver también con posiciones políticas de los gobiernos, que justamente son los más conservadores, ¿no? Sobre estos temas, ¿no?
Entonces, sí hay esto, se mantiene un diálogo con el grupo GAFCON a nivel de la comunidad anglicana. Esperamos que se mantenga así, ese es el espíritu anglicano, vivir en la diversidad. Como muy bien dijo el padre Andrés, y también las otras conferencias, la iglesia anglicana no es confesional. Entonces, como no es confesional, sí se basa la unidad de su identidad en los credos ecuménicos y en lo demás hay diversidad de acercamientos en lo teológico, ¿no? Esto es lo que puedo comentar sobre el tema. Quizás va a haber un momento donde podríamos profundizar más el tema, pero es para que podamos un poquito señalar las tendencias. Hay varias tendencias internas en la comunión. Por ejemplo, hay un movimiento, ustedes saben que el surgimiento del movimiento carismático surge en la iglesia anglicana. Y surge con una vitalidad muy hermosa, o sea, con un concepto integrador, inclusive inclusivo, ¿ah? El movimiento carismático termina siendo un modelo al grado de que entonces la Iglesia Católica lo incorpora. Muchos de los grandes dirigentes del movimiento carismático anglicano fueron invitados por la Iglesia Católica Romana, que luego transformaron el movimiento dentro de la Iglesia Católica Romana y también tengo entendido dentro de la Iglesia Luterana y por cierto de la Iglesia Metodista. Pero esto entonces significa movimientos internos digamos, de edificación, de percepciones teológicas. La iglesia es un caminar digamos, profundamente humana, estamos dejando algunas cosas quizás en el camino y hay movimientos que van retomando y enriqueciendo, ¿no? Juntamente con el movimiento carismático, también dentro de la Iglesia Católica, perdón, dentro de la Iglesia Anglicana surge todo un movimiento anglo-católico, que también es parte de un movimiento que quizás el padre Andrés podría explicarlo, pero surge de muchos años también. Entonces ya esto de la división Iglesia baja, Iglesia alta, que usualmente se habla en Inglaterra, en ciertos sectores ingleses realmente ya casi no nos identifica, es mucho más plural la iglesia anglicana. Entonces, hay movimientos muy anglo-católicos, te diría que hay iglesias anglicanas donde y pareciera que fueran más católicos romanos que anglicanos. Hay sectores con mucho movimiento carismático, hay otros sectores que son de una posición, digamos, protestante propiamente, reformados, algunos muy de una teología arminiana, otros calvinistas, otros, como yo, su servidor, sigo siendo luterano en muchas de mis percepciones teológicas. O sea, hay una convivencia. Tenemos congregaciones también espirituales muy interesantes, benedictinos, franciscanos, en fin. Esto es más o menos, digamos, algunas características de la iglesia anglicana. Sí, Sí, me queda solo para terminar esta sí, sí, explicación que Gustavo. muchas gracias nos acaba de hacer. Me queda a mí la otra pregunta. La, la trascendencia cultural prehispánica de la Tonantzin, que se convierte en la Virgen de Guadalupe en México, es tan profunda que dada la afirmación histórica que hizo eh, Ángel Padre, Andrés sí, respecto de la Iglesia Católica Mexicana como el origen de la Iglesia Anglicana en México, ¿cómo se maneja y cómo se manejó ese aspecto de tradición que está más allá de la Iglesia Católica? Padre Andrés, todo es suyo. Quiero decirles desde el punto de vista de mi familia, ¿no? Una sección de mi familia se volvió muy evangélica
y obviamente no aceptaba la iglesia de Guadalupe, pero mi papá era guadalupano, era episcopal y guadalupano, mi mamá también. Entonces nosotros durante mucho tiempo tuvimos un cuadro de la Virgen de Guadalupe en la casa, que para algunos miembros de la iglesia donde íbamos era una herejía, ¿ves? Yo quiero decirte que yo pensaba que yo era, por todavía en general muchos de nuestros miembros de la iglesia episcopal o anglicana en México eran le tiraban mucho al evangelismo para diferenciarse de la iglesia romana. Pero después, por cuestiones ya de que estuve en seminario, pues me enteré que, por ejemplo, en Estados Unidos la iglesia episcopal por todas partes tiene la Virgen de Guadalupe en todas partes, ¿no? Incluso hay iglesias que se llaman María de Guadalupe o Virgen de Guadalupe en Estados Unidos en la iglesia episcopal. Y otro dato que me sorprendió todavía más, bueno, dos datos. Cuando tuve la posibilidad de estar en Nueva York, fui ¿cómo se llama esto? Una iglesia muy importante está en la Quinta Avenida, muy grande, anglicana, y en uno ¿cómo se llaman estos Trinity, nichos? como padre. Me encontré el cuadro de la Virgen de Guadalupe y un montón de gente hispana, ahí haciendo sus oraciones y todo, dentro de una iglesia anglicana. ¿Cómo se ha manejado aquí? Bueno, pues aquí en México, en la historia de la iglesia anglicana hemos tenido de todo, ¿no? Sangre, sudor, risas y lágrimas, ¿no? Y devociones. Porque, por ejemplo, uno de nuestros primeros mártires en México, familias, precisamente a eso, a que el clérigo les dijo a los que llevaban en una procesión a la bendita Virgen de Guadalupe, les dijo que herejes son. Y la turba, o sea, se llama los mártires de Quetzala, en un pueblito de las tantas misiones, los mártires de Quetzala, que todavía se celebran en nuestro eh, calendario devocional en México, pues la turba se les volvió y literalmente lincharon al sacerdote, a su familia y a varios ¿no? feligreses que intentaron defenderlo. Entonces Mm. tuvimos eso. Tengo que entendido que en Michoacán sucedió una parte similar. Cuando quisieron evangelizar con el obispo, precisamente el obispo Salinas, que fue el que llevó la iglesia de Michoacán, quiso él era muy protestante, muy evangélico, porque en aquel tiempo la iglesia, creo que la iglesia episcopal se llamaba Iglesia Protestante Episcopal de Estados Unidos. Y entonces quiso evangelizar y quitarle a la Virgen de Guadalupe. Eso pasó en Michoacán, según entiendo. Y se armó una trifulca, ¿ves? Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Por ejemplo, a mí mi experiencia aquí, la gente maya son muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Se hace aquí ellos en cada pueblito hacen como un grupo de peregrinación y caminan o corren, no sé, 10 días detrás de un camión que lleva la imagen, y cuando regresan esperan que el cura les haga una misa, ¿no? No van a la iglesia, tienen sus propias ideas acerca de la lluvia, incluso de las enfermedades, pero el día de celebrar a la Virgen de Guadalupe es para ellos una institución. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia de vida aquí en la península de Yucatán, hay clérigos que dicen, no, pues si no vienen a la iglesia, ¿por qué voy a ir a festejar el 12 de diciembre? Y me ha tocado a mí, por ejemplo, en un pueblito que se llama Uspivil, donde el 90% de la gente habla maya, donde me ha tocado a mí ir con mi esposa y con mi familia a celebrarles la llegada de los corredores, así le llaman. Que lo que hacen es,
pues corren y cuando regresan le dan gracias a la Virgen de Guadalupe porque a través de ella, dicen ellos, a través de ella, eh, pues Dios o ella intercede por ellos, ¿no? Porque lo que le piden a ella llega a oídos de Dios, ¿no? Entonces, yo la verdad, mi, mi misión, la misión que tenemos aquí en la ruta de los cenotes en la selva de aquí de Yucatán, digo de Quintana Roo, bueno, lo mismo, se llama Santa María Madre Amorosa. Y la imagen que tenemos es una fracción o es la cara de la bendita Virgen con las manos así. De la, bueno, ya es como un hábito, ¿verdad? Decir la bendita Virgen María, porque también la otra vez casi me quisieron linchar porque yo dije, la, la siempre bendita Virgen María. Y me quisieron corregir. No, 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 no es la siempre bendita. Es la Santísima Virgen María. Le digo, pues yo creo que Santísimo nada más tenía que ser la Trinidad, ¿no? Pero no, pero usted es un hereje, me dijeron, porque se me olvidó decirle, la siempre, porque ese es un dicho de la iglesia anglicana en México, el que nos ha grabado desde niños, ¿no? Que a la Virgen le decimos la siempre bendita Virgen María, ¿no? No es no sé cómo dicen los romanos, ¿no? La siempre Virgen María, no, no, no sé cómo se dice, pero sí, ese es mi comentario, ¿no? Ha costado de todos. Por último, quiero decirles algo, ¿eh? Que, que no sé si todavía existe eso, pero en la Catedral de Washington, en la Catedral Nacional de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos en Washington, donde van los presidentes a protestar y a pedir que oren por ellos, ahí donde regañaron a Trump por homofóbico y todo eso, ahí en esa catedral hay una imagen de la Virgen de Guadalupe en uno de los nichos. Entonces, pues yo sé que hay otras devociones guadalupanas en el sur de América, ¿no? En América del Sur, pero no estoy muy bien enterado de cómo está su devoción. Aquí en México, la Virgen de Guadalupe, no sé, pues ya habrán visto o sea, alberga cosas absurdas. O sea, por ejemplo, su devoción reúne a 20 millones. O sea, no tienes la idea de 20 millones de gentes en la Basílica de Guadalupe tratando de entrar a la Basílica. Es tardas días, ¿no? En poder llegar. ¿Y les interesa la misa? Te voy a decir que no, en absoluto. No les interesa la misa ni les interesa tal vez cantarle las mañanitas, decir una oración y regresarse a sus lugares. Es todo. Gracias por la pregunta, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy gentiles, es muy educativo. Hay un desafío permanente para la iglesia anglicana. Yo creo que hay una nueva generación que está volcándose a la inculturación de qué significa ser anglicano en América Latina, ¿no? Y es todo un desafío, es todo un desafío que pasa y cruza la religiosidad popular, por ejemplo. ¿Qué significa la religiosidad popular anglicana, por ejemplo, ¿no? Los evangélicos comúnmente dicen que no tienen religiosidad popular, pero sí la tienen porque toman la Biblia y toman el himnario como si fuera, una vez un hermano me decía, esa es mi espada y el himnario era el cuchillito, dice. Entonces, entonces, esa es religiosidad popular, o sea, es igual cuando uno se encuentra con alguien del movimiento de Mariología en la Iglesia Católica y donde, digamos, existe un mariocentrismo al grado de que Cristo no aparece, ¿no? Entonces, yo creo que la inculturación nos está ayudando a muchos de nosotros, la iglesia, de ver todo como una oportunidad de evangelización, como una oportunidad de brindar la luz. Aquí en Perú hubo todo un movimiento contra el Sagrado Corazón de Jesús y fue un movimiento de carga política. ¿Por qué? Wow.
porque, claro, ustedes y yo vamos a Mira, estar muy felices del Sagrado Corazón de Jesús, lo ¿verdad? entendemos. Sin embargo, eso fue utilizado políticamente para, digamos, santificar un gobierno de facto, de tal Mm, manera que movimientos políticos liberales, de centro, izquierda y de izquierda, porque querían dedicar Lima al Sagrado Corazón de Jesús, que era una manera de, en realidad no tenía nada de religioso, era una manera de manipular al pueblo política. sobre temas políticos. Y hubo toda una revuelta, una movilización aparentemente antirreligiosa, pero el tema era antipolítico, ¿no? Creo que exactamente ha pasado lo mismo con la Virgen de Guadalupe en México, porque hubo sectores que usaron no solamente a la Virgen de Guadalupe, sino a que ahora es un santo, indígena, Mm, Juan ¿cómo se Diego. llama? El Juan Diego. Diego, que fue utilizado para justificar, por ejemplo, la opresión de ciertos sectores políticos religiosos que tenía que ver con parte de la historia en México. Entonces hubo gente que protestó, hubo gente que se puso al margen, hubo gente que dijo entonces no, que era una posición de consigna ideológica más que teológica y religiosa, ¿no? Entonces al respecto, esto es interesante, habría que seguimos revisando qué significa estos Quiero, aspectos de quiero religión comentarles algo popular. rápido que, Sí, padre. gracias, muchas gracias, Dean. Fíjate que quiero platicar algo rápido que a lo mejor les va a interesar. Ahorita que está usted diciendo del Sagrado Corazón. Cuando estábamos cuando yo estuve estudiando en el seminario ya hace 20 años, estaba yo en el diplomado de psicología pastoral. Había una maestra grande que fue investigadora. Ella no era psicóloga, pero ella había sido investigadora y había investigado algo muy interesante. ¿Cómo impacta la religiosidad popular, que conoce usted, en la salud del pueblo? Y decía que la Virgen de Guadalupe, con esta idea de que, he aquí, no estoy yo aquí, que soy tu madre, y las manos así, y el cuerpo totalmente, eh, tenía un impacto en las mujeres mexicanas que no se atendían rápidamente y a ella le toca, a ella su equipo les tocaba medir, o sea, con medio estadísticas entre la fe de la gente y ciertos problemas como los cánceres de ovario y eso, porque decía que esto de que no estoy aquí, soy tu madre, el negar la sexualidad de la mujer en México, la idea de la negación de la sexualidad, producía era una derivante Exacto, en la salud muy exacto. importante, o sea, que lo podían ver ellos lo medían de manera sociocultural, ¿no? La gente que era. Exacto. Entonces, bueno, se me vino a la mente ese Sí, sí, detalle. hoy se habla de una Mariología liberadora, una Mariología que rescata el cuerpo de la mujer, que es una Ajá. relectura a la religiosidad popular, porque es verdad, o sea, hay mucho de los, digamos, de los eh, tabús moralistas y religiosos están basados en íconos que van definiendo, digamos, una interpretación teológica popular de algo que hasta es tan difícil confrontarlo, ¿no? Entonces, la Iglesia Anglicana tiene un lindo documento trabajado con la Iglesia Católica Romana sobre Mariología. Es muy lindo ese documento, quizás en un momento dado lo podríamos compartir. Sin embargo, además
Creo que el desafío para los que no somos católicos romanos, y hoy hay muchos teólogos católicos romanos que están haciendo una crítica muy profunda a esa mariología que justamente dice el padre Andrés, ¿no? Que subyuga, que manipula, que controla. Es lo mismo cuando hablamos de la famosa familia divina, ¿no? La divinización de papá, mamá, hijo basado en José, María y Jesús, ¿no? Cuando todos sabemos que María era menor de edad, segundo, José sin duda de mucha edad, y donde Jesús no era hijo de José. Entonces, la famosa idea de la familia nuclear y qué significa familia basado en esa simbología, puede ser cuestionable, ¿no? O sea, realmente de qué cosa estamos hablando. Del mismo modo, hay muchos íconos que deben ser revisados, debe de haber una nueva relectura. Y en eso sí, la iglesia anglicana, los luteranos, los metodistas, presbiterianos y de otras iglesias, tenemos la fluidez de poder hacerlo, ¿no? En la iglesia católica Mm, romana es mm, muy complicado, ujú, muy complicado. Para ellos es un asunto de, digamos, de magisterio. mm. Entonces, ahí sí hay un grave problema que los están confrontando sus propios teólogos, ¿no? Bien. Ojalá puedan Sí, compartir el sí, documento, por Gustavo. favor. Sí, Es sí, muy, sí. En el por grupo favor. WhatsApp lo vamos a compartir. Tenemos toda la declaración. Yo lo tengo el documento completo y lo podría compartir. Bien. Hay varios aspectos que agradecemos mucho al padre Andrés el haber compartido sobre historia. Creo que solo quiero resaltar algo importante. México, la Iglesia Anglicana de México es una de las pocas en toda la comunión anglicana que tiene una manera de haberse constituido de una manera muy singular, ¿no? Yo creo que hay muy pocas, todavía no recuerdo si es la iglesia en Filipinas que tiene algo parecido. Es decir, es un movimiento que surge en una contención política, social y cultural, de comprensión progresista, de comprensión hasta liberadora, democrática, ¿no? Y surge un movimiento llamado Iglesia de Jesús, que a partir de este, una gestión propiamente nacional, recurren a estructuras existentes, porque buscaron muchas y la que encontraron era en ese instante de la iglesia anglicana, particularmente de la iglesia episcopal. Aunque tengo entendido que hubo varios intentos, la primera no fue fácil. Eh, y esto es lo que ahora, y digo nosotros, porque me siento parte de la iglesia de México, tratamos siempre de, digamos, de atestiguar en cada criterio, principio o acción que la iglesia hace, ¿no? Es decir, hay principios que sobrepasan a la coyuntura inclusive de ser anglicano, ¿no? Que nos ayudan a perfilarnos en ser, y siempre decimos, evocar el ser la iglesia de Jesús, ¿no? Yo creo que esto es sumamente, yo me siento sumamente honroso de ser parte de este espíritu, ¿no? Eh, ¿Qué significa ser iglesia de Jesús? Que curiosamente hoy ya teólogos que cuestionan eclesiologías y han dicho que la iglesia no puede ser el fin sino es el medio del evangelio y hay un replanteamiento cristocéntrico profundo para ser iglesia, pues es lo que nos llama a nosotros en la iglesia en México a decir, esa es nuestra historia, ¿no? Esa es nuestra historia. ¿Qué significa Mm. ser una iglesia de Jesús?
¿no? No una iglesia con connotación de nombre, ¿no? Anglicana, luterana, no. ¿Qué significa ser una iglesia de Jesús? Hoy, en los signos de nuestros tiempos, en el país donde estamos, en la cultura que nos encontremos, con los hermanos que nos conformamos, que todos no somos perfectos, tenemos graves errores, dificultades. Esa humanización de ser iglesia, ¿qué significa, no? Y ahí va el desafío de estos rasgos y huellas históricas que muy bien el padre Andrés nos ha ayudado de manera introductoria a ingresar. Saben que esto lleva de investigación a investigación. Sé que hay muchas investigaciones de fondo sobre el tema. Pero hermanos, siempre gracias por este tiempo. Gracias, padre Andrés, por este tiempo. Algunas últimas palabras, padre Andrés. Un privilegio y les quiero decir que la siguiente clase, si así la tenemos más documentada, se trata sobre las claves del anglicanismo. Mucho de lo que estamos hablando ahorita, del resultado de la historia del desarrollo del anglicanismo, lo vamos a ver ahí. ¿Cuáles son las claves del anglicanismo, ¿no? Ha sido de veras muy enriquecedor para mí estimado Dean, que me haya dado esa participación porque me puso a estudiar. O sea, una cosa es que nosotros damos por sentado cosas que así son, ¿no? Pero en realidad no nos damos cuenta, es parte de nuestra cultura, de nuestra religiosidad. Pues les agradezco muchísimo. Me gustaría que cerráramos con una Amén. oración, si alguno de los que están aquí pudiera guiarnos, no sé, Sunsi, Carlos, Elizabeth, creo que está Gregorio, Julio, o la reverenda. Por favor, adelante y nos guía en oración. Bueno, gracias Padre Celestial por este nuevo día, por este día que hoy termina. Gracias por esta nueva noche que hoy nos concedes, pero sobre todo gracias por habernos unido a aprender un poquito más de nuestra fe, de lo que creemos. Gracias por haber podido compartir nuestros conocimientos, por habernos podido acercar un poquito más a esa historia que cada día nos fascina más, Señor, porque nos acerca a ti y nos hace decir que verdaderamente somos tus hijos. Amén. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hoy nos has entregado. Ponemos en tus manos a todas las personas de Venezuela que hoy lloran, a sus seres queridos, Sí, Señor. y ponemos también en tus Amén. manos, Señor, todos nuestros sueños, todas nuestras metas para que mañana contigo, de la mano tuya, logremos realizarlos. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Culmino con una cosa importante. Les ruego que por favor no dejen de orar por la Iglesia Anglicana en México. Los Mm, necesitamos, ¿no? Necesitamos. Como muy bien ha Por explicado el Venezuela. padre Andrés, estamos pasando por un momento que creemos que es un tiempo, pero Dios va a abrir su misericordia con toda la fuerza de su espíritu.